Buenas noches estudiantes y bienvenidos a esta segunda videoclase de la unidad número 4 de práctica de la traducción 1, donde vamos a continuar transitando por este camino sinuoso que comenzamos en la semana anterior, que es la traducción en ciencias médicas. Y digo camino sinuoso porque creo que es una de las áreas temáticas donde el traductor debe investigar mucho, documentarse mucho, eh, tratar de conseguir los recursos, las fuentes de consulta que le van a permitir lograr óptimos resultados en sus traducciones. Bueno, aquí en este recorrido y en los materiales de lectura van a contar con muchísimo material desde lo conceptual y desde lo terminológico en ambas lenguas para que ustedes puedan armar sus propios glosarios terminológicos, sus propias grillas terminológicas, si desean especializarse, formarse en este campo especializado. En esta segunda clase de la unidad, vamos a recorrer estos dos subcampos dentro de las ciencias médicas, que son la farmacología y la bioquímica, y dentro de la bioquímica vamos a abordar también la microbiología y la traducción de análisis microbiológicos. Para comenzar entonces nuestro recorrido en esta segunda videoclase, vamos a comenzar definiendo qué es la farmacología. La farmacología es el conocimiento de los orígenes, las propiedades físicas y químicas, los compuestos, las acciones fisiológicas, la absorción del fármaco en el cuerpo, y hablo de absorción con B y no con D, absorción, que como ya hemos visto en la videoclase y en los materiales teóricos de la semana anterior, significan cosas diferentes, son términos totalmente diferentes. El destino del fármaco una vez que ingresa en el cuerpo, la excreción, los usos terapéuticos y los efectos tóxicos de los fármacos. La farmacología cuenta al menos con 8 subramas, cada una de las cuales tendrá un rol fundamental en el estudio del fármaco, desde que el ingrediente principal se extrae de la planta hasta que se elabora el fármaco propiamente dicho. Estas 8 subramas que conforman la farmacología son las siguientes: la farmacognosia, la farmacocinética, la farmacodinámica, la farmacotecnia, la farmacogenética, la farmacovigilancia y la toxicología. La farmacognosia se enfoca en el estudio de las propiedades de las plantas medicinales y sus componentes activos. La farmacocinética se encarga de estudiar la absorción, distribución, metabolismo o asimilación y excreción de los fármacos en el organismo. La farmacodinámica analiza cómo interactúan los fármacos con el cuerpo y sus efectos a nivel molecular. Por ejemplo, si tomo un determinado jarabe
cómo actúa ese jarabe en el organismo para lograr el efecto que se intenta lograr contra una enfermedad, contra un dolor, contra un trastorno. Piensen, por ejemplo, cuando tomamos té, una infusión, ¿sí? ¿Cómo hace ese té en el organismo, por ejemplo, para bajar la ansiedad, para bajar el nivel de sueño, etc.? Tenemos luego la farmacotecnia, que se dedica al desarrollo y producción de los fármacos en sus distintas formas: gotas, pomada, parches, inyecciones, suero, etc. La farmacogenética estudia cómo la genética influye en las respuestas de aceptación o de rechazo del fármaco. La farmacovigilancia se encarga de monitorear y evaluar la seguridad de los medicamentos una vez que ya están en el mercado. Es decir, hace una especie de control y seguimiento del fármaco, qué efectos produce, si genera algún tipo de reacción adversa, etc. Y luego tenemos la toxicología, que se centra en los efectos nocivos de las sustancias químicas en los organismos e intentará estudiar cómo revertir esos efectos nocivos. Estas 8 subramas, entonces, vendrían a conformar este gran paraguas, este paraguas abarcativo, que es la farmacología propiamente dicha. Si bien el proceso desde que se extrae el ingrediente de la planta y pasa por las diferentes etapas investigativas es importante, me centraré directamente aquí en el fármaco propiamente dicho e instalado en el mercado con su respectivo prospecto. De las distintas subramas mencionadas que tienen su papel principal en este recorrido, desde la obtención del ingrediente principal hasta la fabricación del fármaco, cuentan ustedes con 2 documentos de lectura obligatoria donde no solo se les brinda cómo cada una de estas subramas influye en la elaboración y control del fármaco, sino también la terminología específica con la que se van a encontrar en cada caso y sus respectivos equivalentes en ambas lenguas. Como también van a ver que tienen algunos ejercicios de traducción con sus problemas y soluciones. Como siempre digo, no todos traducimos de la misma manera, aunque todos podríamos presentar una traducción de igual nivel de calidad, ¿sí? Recuerden siempre que los problemas de traducción que se le pueden presentar a un traductor pueden ser resueltos con estrategias de traducción diferentes a las que otro traductor utilice para resolver el mismo problema. Una buena traducción farmacéutica debe utilizar un lenguaje claro y conciso que no dé lugar a libres interpretaciones. Esto significa que a toda costa deberán evitarse las ambigüedades y las distorsiones de sentido. Por otro lado, la actualización permanente de este campo especializado
es necesaria porque las regulaciones, las normativas, van cambiando, se van lanzando nuevos protocolos al mercado, algún fármaco puede modificar su composición o el nombre del laboratorio, ver si tal o cual sigla tiene o no traducción, recorrer los distintos recursos de consulta para lograr las traducciones correctas. Ustedes en el material de bibliografía del encuentro anterior les compartí una lista exhaustiva de recursos en línea. Seguramente ya la habrán explorado y puesta en funcionamiento. Más allá de los recursos mencionados en los materiales de lectura y en la videoclase, para realizar esta búsqueda y documentación e investigación personales. Saber también qué nombres recibe un mismo medicamento en diferentes países. Cómo consultar las páginas oficiales de los ministerios de salud de cada país. Así como en Argentina. Esto también lo mencioné en la clase anterior. Tenemos la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, dependiente del Ministerio de Salud de Argentina. ¿Qué nombre recibe esta misma organización en otros países? Buscar textos paralelos, etc. Siempre sugiero que ocupemos los tiempos muertos cuando no tenemos traducciones a cargo que entregar. Tratar de, lo digo para las ciencias médicas en general, pero también puede ser para cualquier otro campo especializado donde deseen incursionar, donde deseen perfeccionarse, formarse. Digo, traten de ocupar ese tiempo cuando no tenemos ningún tipo de traducción a cargo, de investigar, de buscar y armarse una lista de aquellos sitios de búsqueda, de fuentes de consulta para investigar, documentarnos, armar las grillas terminológicas correspondientes, porque siempre cuando nos llega un trabajo de traducción, siempre es de un día para escasos días después, siempre se quiere todo para ayer y es imposible que podamos investigar, documentarnos, traducir, revisar y entregar el trabajo en el tiempo que dice el encargo. Entonces, vayan ganándole al tiempo en ese sentido. Estos tipos de textos cuentan también con un alto contenido de terminología específica. Por lo tanto, deberán atender a todas las características terminológicas que vimos en la clase anterior, en el material de la videoclase anterior, respecto de las traducciones científicas, ¿no? Así que debemos atender a características como la polisemia de los términos, la normativa, los false frames, la proximidad léxica, la proximidad gráfica de esos términos. También, y esto es algo que está vinculado con lo que dijimos anteriormente, la permanente documentación, y sabemos muy bien que los textos de la industria médica en general y de la farmacéutica, de la bioquímica, de la microbiología en particular, cuentan con dos tipos de destinatarios, los profesionales por un lado y los pacientes por el otro. Voy a repetir algo que fue ya dicho, pero vale la pena recordarlo aquí. Como traductores debemos ser conscientes
de estos dos tipos de destinatarios, entonces, y emplear la terminología adecuada según el caso. Lo que llamamos desterminologización. Por ejemplo, cuando hablamos del ilio paralítico, este no es un término que vamos a usar para dirigirnos a un paciente o a los padres de un bebé, de un niño, donde usaremos, por supuesto, un término más sencillo y entendible, como es oclusión intestinal. Usaré que el bebé tiene ilio paralítico si ese diagnóstico, si la traducción de ese diagnóstico va dirigida a un colega, si soy médico, o si se trata de una traducción que va dirigida a un médico en particular, a un grupo médico, al colegio de médicos, etc. O bien diré que su bebé, al papá o a la mamá, tiene oclusión u obstrucción intestinal, si como médico, si como traductor me estoy dirigiendo a los padres del paciente. Esto es algo que debemos tener siempre en cuenta, esta desterminologización. ¿Qué es la obstrucción intestinal o el ilio paralítico? Es una obstrucción, como el nombre lo indica, que detiene por completo o afecta gravemente el paso de los alimentos, los líquidos, las secreciones digestivas y los gases a través de los intestinos. Bien, presentado entonces el rol del traductor en la industria farmacéutica, comenzaremos a abordar qué es el prospecto de medicamentos, que en inglés sería Patient Information Leaflet, el PIL, esa sigla reconocida en inglés, y también se lo llama Package Insert Information Leaflet or Patient Package Insert. Los prospectos de medicamentos son folletos explicativos o informativos que acompañan a los medicamentos y tienen el propósito de brindar información e instrucciones útiles al médico o al paciente. Se elaboran a partir de la ficha técnica del medicamento, que en español se llama ficha técnica, se le dice en España, pero en Latinoamérica se lo llama, así que mucho cuidado con el término, recuerden usar el término de acuerdo con el mercado para el que estamos traduciendo, el país para el que estamos traduciendo. Ficha técnica del medicamento entonces en España, pero en un 90% de los países de Latinoamérica, por no decir todos, utilizan el término resumen de las características del producto, con esa sigla reconocida en español, RCP, que en inglés es Summary of Product Characteristics, y bueno, ya ahí tienen la sigla en inglés. No vamos a usar Technical Data Sheet para ficha técnica, ¿sí? Porque si bien existe ese equivalente para el término, para ficha técnica, es un equivalente que corresponde a otro campo especializado, como lo es la tecnología, cuando estamos hablando de la ficha técnica de un electrodoméstico, de la ficha técnica de un producto que se va a aplicar en agronomía, un fertilizante, etc. En español se utiliza resumen de las características del producto, entonces RCP para Latinoamérica, ficha técnica
en español para el mercado de España y en inglés para ficha técnica, si estoy traduciendo para España, o resumen de las características del producto, si estoy traduciendo para Latinoamérica, el único equivalente posible es Summary of Product Characteristics. Ojo a no confundirse con esto, porque he encontrado en muchas traducciones de prospectos médicos que utilizan Technical Data Sheet cuando es un término totalmente erróneo para este campo. Así que mucho cuidado y por supuesto respeten las siglas que ya están aceptadas y difundidas para el español, RCP y SM minúscula, la M, PC para el inglés. A continuación entonces vamos a abordar esta ficha técnica, este resumen de las características del producto, que en el caso de los prospectos tiene la siguiente superestructura. Fíjense, tenemos acá dos cuadros bien diferenciados. El primero es la superestructura que presentan los prospectos de medicamentos en el inglés y en el recuadro de la derecha la superestructura que presentan los prospectos de medicamentos en español. Lo tienen en el material de lectura también. Fíjense, ahí tenemos ese SMPC, como vimos recién, el Summary of Product Characteristics, el resumen de las características del producto o ficha técnica, dependiendo del mercado para el cual estamos traduciendo. No en todos los fármacos el prospecto sigue el mismo organigrama de superestructura, pero en general en todos se puede leer el mismo tipo de información. Cada una de estas secciones contiene información tanto para el médico como para el paciente y goza de una sintaxis sencilla y de un vocabulario claro, comprensible, sin parafraseos, por supuesto con tecnicismos, con vocabulario técnico, con oraciones que son simples, para que la organización reguladora correspondiente apruebe la comercialización de un determinado fármaco en un país, es obligatorio que los laboratorios hagan traducir los prospectos y los etiquetados, los rotulados, lo que llamamos labeling, a las lenguas oficiales de cada país donde se lo va a comercializar. Y esto es muy importante. Además, sabemos que el nombre comercial de un mismo medicamento recibirá nombres diferentes según el país de destino, como ya hemos visto en la videoclase anterior. Fíjense, tenemos este medicamento, Imitrex, en Estados Unidos, frente a Imigran en Reino Unido, España o Italia, el Paxil para Estados Unidos, mientras que en Europa y el Reino Unido tiene una denominación distinta, Ceroxat, el Lexatin frente al Lexotan. Bueno, y ahora me voy a vamos a navegar un poquito en este enlace que ustedes tienen aquí abajo, por supuesto, que es simplemente para que ustedes vean cómo buscar, cómo consultar, cómo documentarlos, cómo investigar los nombres comerciales de un determinado fármaco según el país donde se intentará comercializar. Fíjense ahí, para hablar del nombre comercial hablamos de trade name. Vamos entonces a navegar por este sitio cuyo enlace tienen ahí, también lo tienen en el material de lectura, y por supuesto les compartí otros enlaces, pero más o menos todos cuentan con el mismo tipo de información al respecto. A través del enlace que tienen
en la placa que acabo de mostrarles, que también lo tienen ustedes en los materiales de lectura. Ingresamos a este sitio del Reino Unido, que corresponde a la empresa GlaxoSmithKline, GSK, que es una empresa británica de productos farmacéuticos, de cuidado dental, de cuidado de la salud en general. Además de este sitio, tienen ustedes compartidos en los materiales otros sitios que los va a llevar a laboratorios de España, a sitios de otros países de Latinoamérica. Incluso algunos de los sitios son multilingües para que ustedes puedan explorar qué nombre recibe un mismo fármaco en distintos mercados del mundo. Esta página del Reino Unido es bastante amigable. Fíjense que tienen ustedes distintas pestañas aquí. Nosotros, para investigar, para documentarnos sobre fármacos, sobre un determinado medicamento, vamos a entrar en la solapa, en la pestaña de Products, y aquí fíjense, nos va a aparecer dos opciones: o buscar la lista completa de medicamentos publicada por la empresa en esta página, en su propio sitio, o los productos, los fármacos ordenados de manera alfabética y por bloques. Fíjense, si yo hago clic aquí, por bloque me refiero al bloque alfabético, de la A a la D, de la E a la H, la I a la L y así sucesivamente. Fíjense, acá en el en este caso estoy mostrando nomás que los del primer sitio, ¿sí? De la A a la D, donde figura el nombre comercial, el nombre genérico de ese producto, la forma farmacológica en la que viene, si es vacuna, si es un medicamento genérico, si es un medicamento con cierta especificidad, etc. Y si estoy buscando un medicamento en particular, nos vamos a ir a esta lupita que dice Search, vamos a poner aquí lo que buscamos, por ejemplo, Priorix, que es una vacuna que se administra a niños a partir de 9 meses, adolescentes y adultos, para protegerlos de enfermedades como la sarampión y la rubéola. Y no es rubiola con I. Mucho cuidado con la grafía. Consulten siempre la grafía de las enfermedades, de los términos, cuando tienen duda. Porque he visto incorrectamente escrito en muchas traducciones rubiola con I cuando es rubéola con E y con tilde en la E. Bien, acá tenemos, vamos a buscar entonces Priorix, le hago clic para buscarlo. Bien, y acá tenemos el fármaco, ¿sí? Con, por supuesto, todas las características propias de ese fármaco. Tenemos diferentes tipos de datos y bueno, y aquí tenemos, si queremos buscar de dónde sacaron esa información, acá tenemos todas las referencias que nos da la garantía de que es una fuente confiable. Ahora bien, si a mí no me interesa leer las características, lo que estoy buscando precisamente son el nombre genérico, en qué o frente a qué enfermedades se administra, la forma farmacológica en la que se presenta.
volvemos entonces aquí, nos vamos a, como hicimos recién de la A a la D, ahora la M a la P porque es Priorix, buscamos acá y nos vamos directamente al fármaco que estamos buscando. Acá lo tenemos, Priorix. Tenemos acá que se utiliza para tratar sarampión, para tratar rubiola. Se administra en formato de vacuna. Bueno, volvemos, espérense que salgo de aquí y volvemos a nuestro PowerPoint. Bien. Perfecto. Avanzamos entonces. En este otro caso, tenemos que diferenciar entre nombre genérico, el nombre con el que el paciente conoce ese fármaco, el ciudadano común conoce ese fármaco, y el nombre comercial, el trade name, el nombre con el que lo identifican los profesionales y los laboratorios. En este caso, en particular, el nombre genérico es tramadol, que es un analgésico opioide que se utiliza para tratar el dolor. La acción terapéutica de este fármaco consiste en modificar la forma en la que el sistema nervioso responde al dolor, de lo que, como ya vimos, se va a ocupar la farmacodinámica, que si ustedes han apreciado en la placa anterior, donde aparece la superestructura del prospecto en inglés, va a figurar como Pharmacodynamic Properties. Recordemos que la farmacodinámica es la subrama de la farmacología que se va a ocupar de estudiar cómo determinado fármaco actúa en el cuerpo una vez ingerido para contrarrestar la enfermedad, el dolor, la afección que tiene ese cuerpo. ¿Sí? De eso se va a ocupar la farmacodinámica. Y el nombre comercial de este producto, de este fármaco, como ustedes pueden ver en esta placa, va a variar dependiendo del país donde se comercialice. Tenemos Lixidol, Tramal, Normon, Lobuxal. Y si ustedes prestan atención, sobre todo en Lixidol y en Tramal, el nombre comercial va acompañado con un circulito que tiene una R que indica marca registrada. Mucho cuidado al traducir el nombre comercial, ¿sí? Cuando se traduce el nombre comercial de una lengua a otra, esa R no se puede omitir, se debe trasvasar con el nombre comercial, ya sea al inglés o al español, dependiendo siempre de si el medicamento en el país de la cultura meta conserva o no el mismo nombre. Por eso siempre es importante que averigüemos, nos documentemos, investiguemos como verdaderos profesionales de la traducción a través de las páginas oficiales, metiéndonos en los enlaces que les compartí, explorándolos un poco. Y por supuesto, como les dije hace un rato, descargar toda la terminología apropiada que fuimos viendo en estas videoclases, en los materiales teóricos, en la bibliografía de consulta, en las fuentes de consulta, y volcarla a un glosario terminológico para luego, de ser necesario, introducirlo en las herramientas TAO o CAT, como Trados, MemoQ o Omega T, o con la que trabajemos,
para facilitarnos la tarea de traducción por un lado y economizar en tiempo por otro. Por eso, como recién les decía, siempre que estamos libres de trabajo, lo aconsejable es usar esos tiempos en armar nuestras bases terminológicas, sea en medicina, en farmacia, en bioquímica, en microbiología, o del campo especializado que sea o que deseen especializarse y formarse. En el prospecto que he tomado como ejemplo para esta presentación, este PIL, Package Information Leaflet, comienza con el nombre del fármaco, tramal. Recuerden que drug, en este caso, no es droga, ¿sí? Sino estamos hablando de fármaco o medicamento. Si bien drug también se puede traducir como droga, pero por supuesto dentro de la medicina cuando nos referimos a adicciones, a este nombre comercial, fíjense, le sigue el nombre genérico, tramadol. También nos vamos a encontrar con la procedencia, es decir, si se trata de industria nacional o de procedencia extranjera, si es un producto importado como este, industria italiana, si es un producto de venta libre o, como en este caso, que es un producto de venta bajo receta. Y acá, ¿cómo voy a decir venta libre y venta bajo receta en inglés? Voy a salir de esta placa, después volvemos. Fíjense, para hablar de medicamentos de venta libre, vamos a usar over-the-counter medicine. Fíjense bien en la grafía en inglés. Tenemos over, the, counter medicine. Nada de free sale medicine ni nada que se le parezca, ¿no? Para hablar de medicamentos de venta libre, el equivalente adecuado, apropiado, es over the counter medicine. Mientras que para hablar de venta de medicamentos bajo receta, vamos a hablar de prescription medicine. Recuerden que en la semana anterior estuvimos hablando de las recetas, ¿no? De prescription. Bueno, aquí tenemos medicamentos de venta bajo receta, prescription medicine. Les sugiero que tomen nota de estos dos equivalentes en sus materiales, porque me parece que no lo he incluido en ninguno de los documentos. Bien, volvemos entonces a la placa anterior. Estos son datos que también los vamos a ver reflejados en el packaging del producto, es decir, en el envase del producto, como bien vemos en la imagen. También encontramos la forma farmacéutica del producto, que en este caso es cápsulas, que en inglés es capsules. Veamos algunos otros ejemplos de formas farmacológicas en las que se presentan los medicamentos. Tenemos gotas, drops, comprimidos, compressed tablets, o bien tablets, solito, cápsulas, como veíamos recién, capsules, pomada, ointment, vacuna, vaccine, parches, patch, y vamos a tener, por ejemplo, contraceptive patch, cuando hablamos de parche anticonceptivo, nicotine patch, cuando hablamos de parche de nicotina, skin patch, cuando hablamos de parche transdérmico. Y si volvemos unas plaquitas atrás, vamos a ver que un mismo fármaco se puede presentar bajo diferentes formas farmacológicas. Tenemos
En estas imágenes, fíjense, el Lixidol se presenta como comprimidos, el Tramal como cápsulas, como vimos recién, lo mismo en el caso de Normon, bajo cápsulas. Para la terminología correcta de la forma farmacológica y dosificación de los fármacos, tienen como material de lectura obligatoria, de exploración, para armarse sus propias grillas terminológicas respecto a justamente la forma farmacéutica y la dosificación de los fármacos, los documentos que publican Francisco Hernández e Ignacio Navascués, titulados Notas Galénicas. Volvemos a la plaquita anterior. También nos vamos a encontrar aquí con la cantidad de comprimidos que trae la caja, el envase, en este caso nos dice que trae 20 comprimidos. También vamos a encontrarnos si se trata de un producto genérico, la dosificación, la fórmula de composición química del producto. Por ello es importante aquí saber cómo traducir los nombres de los compuestos químicos a partir de la raíz del compuesto y el significado que aportan los sufijos y los prefijos, como vimos en la videoclase y en el material teórico de la semana anterior, cómo tratar las unidades de medida o las dosis, los símbolos, las cantidades, etc. También nos brinda cuál es la acción terapéutica del fármaco, que como ya dijimos, se trataba en este caso de un analgésico opioide. Tenemos también la acción farmacológica o farmacodinámica, la pharmacodynamic properties, y la acción farmacocinética de la que hablamos al comienzo, y tienen ampliamente desarrollados en el material teórico de la semana. Otra de las secciones del prospecto hace referencia a las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones que se deben tener al ingerir este medicamento, como así también cuáles son las interacciones con otros medicamentos, lo que aparece en muchos prospectos como interacciones medicamentosas, advertencias especiales como la que se presentan a continuación, por ejemplo, advertencias para el caso de embarazadas, de la ingesta de este fármaco por parte de los lactantes. Recuerden que el término lactante en inglés es infant. Ojo con infant, que es un cognado, es un false friend, no se traduce como infante o infanta, que son títulos nobiliarios, sino infant se traduce al español como lactantes, tal como ya hemos desarrollado en los materiales teóricos anteriores. Y cuando hablamos de lactantes, nos estamos refiriendo al niño de menos de 2 años, es decir, al niño que está transitando el primer periodo de su infancia. En otra parte del PIL
de este prospecto, nos vamos a encontrar con secciones como la posología y los modos o las formas de administración del fármaco. Cuando hablamos de posología, nos referimos en líneas generales a la dosis en que deben administrarse los medicamentos. Recordemos que en una receta médica, esa posología es la dosis de administración del fármaco que viene dada en latín, como ya vimos la semana pasada, tarea del traductor, documentarse para traducirlas correctamente. Ustedes tienen en el material de lectura de la semana pasada un montón de las abreviaturas más usadas en las recetas médicas, separadas en 3 grupos de acuerdo con la dosis en la que se usa, la frecuencia con la que se debe administrar un fármaco, etcétera, etcétera. Si allí no la encuentran, saben que deben buscarla para dar con la forma extendida correspondiente a esa abreviatura. En esta otra placa tenemos las formas de administración. Cuando hablamos de vías o modos de administración, nos referimos a si se trata de un medicamento que va a ser administrado por vía oral, sublingual, por jarabe, por gotas, por suero, por inyección, por parches, y por una inyección intramuscular, etc. Bajo la sección reacciones o efectos adversos, reacciones adversas o reacciones tóxicas, o bien efectos adversos, encontraremos las reacciones nocivas del fármaco. Por ejemplo, que es un fármaco que puede producir vómitos, alucinaciones, diarreas, problemas digestivos, alérgicos, etc. Y el nivel alto, medio o bajo con el que estas reacciones adversas inciden en la ingesta del fármaco. ¿Y qué pasa si nos pasamos con las dosis? Bueno, dentro del prospecto de medicamentos también hay una sección donde habla de sobredosificación. ¿Qué reacciones adversas podemos tener frente a esta sobredosificación y qué hacer en esos casos? Y hacia el final del prospecto nos vamos a encontrar con datos como la forma de conservación, datos sobre el laboratorio, algunas advertencias, entre otros datos. Nuevamente, atención al uso de mayúsculas y minúsculas, de siglas, de números y de símbolos, de viñetas, etc. Finalmente, en relación con la traducción de prospectos o de textos en general vinculados con la industria farmacéutica, bioquímica, microbiológica, tengamos en cuenta lo siguiente a la hora de traducir. Utilizar oraciones cortas y simples, que sean entendibles, que resulten naturales al leerlas, que se puedan leer de corrido, que fluyan. Tengan en cuenta de incluir siempre la forma extendida de las siglas, de los acrónimos, de las abreviaturas, en el caso que hablemos de recetas. Elegir términos menos específicos, por ejemplo, entre hepático y del hígado, utilizar la segunda opción. Incluir una explicitación
es decir, incluir la forma farmacológica del fármaco si no se encuentra en el texto, como por ejemplo opioide, comprimidos, jarabe, vitamina o cualquiera de las que hemos visto en la placa anterior. Bien, todo esto en relación con la industria farmacéutica. En esta semana también estaremos trabajando, y aquí nos metemos de lleno en la segunda parte de este recorrido. Vamos a estar trabajando en esta segunda parte con textos vinculados con la industria bioquímica que se relaciona íntimamente con la farmacología y los medicamentos. La bioquímica es la rama de la ciencia que estudia los procesos químicos y moleculares que ocurren en los organismos vivos. La bioquímica, por ende, es fundamental para entender cómo funcionan las células y los sistemas biológicos. La traducción en bioquímica es crucial, ya que permite la comunicación de descubrimientos y resultados entre científicos y profesionales de la salud. A través de la traducción se pueden compartir conocimientos sobre enfermedades, tratamientos, avances de investigación, lo que sin duda contribuye a mejorar la atención médica y el desarrollo de nuevas terapias. Pero como traductores, más allá de la documentación, de las fuentes de consulta, de las búsquedas terminológicas respectivas, cuando vamos a traducir un informe de análisis bioquímico, siempre debemos explorarlo, saber cómo leer un documento, un informe de análisis bioquímico, ya sea de sangre, de orina, de materia fecal. En esta nueva placa les comparto la imagen de un informe de análisis bioquímico real que me tocó traducir, que me llegara como encargo de manos de uno de mis clientes. ¿Qué observamos en esta primera imagen? En primer lugar, tenemos la identificación del paciente. Siempre antes de entregar la traducción final al cliente, debemos tomarnos un tiempo y verificar que el documento contenga toda la información que el texto original posee. ¿Sí? En este caso, tratar de verificar que el documento contenga el nombre del paciente, la edad y otros datos relevantes como pueden ser el médico tratante, el género, la fecha de nacimiento, el documento, el DNI, el hospital, el consultorio, la clínica donde se va a llevar a cabo este análisis bioquímico, la procedencia de la muestra, que puede ser una muestra tomada en el mismo lugar donde se va a realizar los análisis o de procedencia externa, por ejemplo, una muestra de orina, una muestra de materia fecal, se transporta desde el domicilio del paciente hacia el lugar donde se va a realizar el análisis. Pero por eso es de procedencia externa. Pero también puede ser que una muestra de sangre sea de procedencia externa. Piensen, por ejemplo, un paciente imposibilitado de llegarse a esa entidad. O bien una persona que está enferma. Bueno, en esos casos el hospital, la clínica, el consultorio envía un responsable, que por lo general puede ser o un enfermero o el mismo bioquímico,
¿sí? Se llega al domicilio del paciente, toma la muestra y la lleva a analizar al laboratorio. Por eso, en este caso, hablamos de una muestra de procedencia externa. Hablamos de expediente, cada vez que se abre el expediente de un paciente, consta de una secuencia de números donde se va a registrar toda la información, todos los resultados, en este caso de los análisis bioquímicos del paciente, ¿sí? Los anteriores, los actuales, los futuros, de manera tal de armar una historia clínica de ese paciente en particular. Otros datos como, por ejemplo, la fecha y hora de la toma de muestra, que en inglés el sustantivo toma va a referirse a sample, mientras que la acción de muestrear, de muestreo, es sampling con ing. Y tenemos también la fecha de impresión de este informe y la hora de impresión, que en inglés va a ser printout date. Printout, toda una sola palabra. También, como vengo diciéndoles, tengan en cuenta la grafía correcta de los números, todo lo que tiene que ver con, en este caso, con fechas, con horas. Recuerden el sistema británico y el sistema de Estados Unidos respecto de las fechas difiere en relación con las horas. Recuerden que el sistema imperial anglosajón usa el sistema de 24 horas, mientras que por lo menos en nuestro país y en la mayoría de los países de América Latina usamos el sistema de 24 horas. Si vamos a referirnos a los números del DNI, recuerden por la guía de estilo que los números de DNI, al igual que los números de leyes y los números de dirección postal, de domicilio postal, no llevan ni espacios de separación ni punto, se escriben todo seguido, esa secuencia de números. También tengan en cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de ahí ese edad 350806, posiblemente no refiere a la edad, ese dato, ahí hay una equivocación, así que consultarlo con el cliente. Bueno, todas estas cuestiones son las que debemos tener en cuenta a la hora de traducir. Otro dato a tener en cuenta en esta placa es el tipo de análisis realizado. Si vamos al pie, vemos como título biometría, que indica metría, medición, hemática. Si debajo no hay ningún tipo de información, podemos deducirlo. Recuerden que cuando hay un término que desconocemos o que nos facilita la búsqueda del equivalente o del significado de ese término por medio de este terminologización, ¿sí? Tratar de ver cuál es la raíz, tratar de ver cuál es el prefijo, cuál es el sufijo. En este caso, el prefijo hema ya me dice que es una muestra de sangre. Hematíes, glóbulos rojos, hemoglobina, la proteína de la sangre, etc. Y también vamos a, bueno, ahí dice tipo de muestra sangre EPTA, y también van a aparecer la metodología, el método que ese laboratorio utilizó para llevar a cabo los distintos tipos de análisis. En el caso de la biometría hemática, que vendría a ser lo que llamamos comúnmente como hemograma, utilizó citometría de flujo. Veamos ahora qué pasa con los resultados. Siempre debemos revisar los resultados que generalmente, como
se muestra aquí, aparecen en forma de tabla. Y cada parámetro medido tendrá un valor numérico y a menudo un rango de referencia, que es lo que aparece en la tercera tabla. Tengan en cuenta, ¿sí?, los sistemas de grafías para los números. Recuerden que en el inglés, esto ya lo hemos visto en la unidad de economía y finanzas, pero atraviesa a todos los campos especializados donde aparezcan números. En inglés usamos los puntos para los decimales, en español usamos las comas. También tengan en cuenta el espacio de separación cuando aparecen números de 4 a más cifras. Tengan en cuenta la separación entre cifra y símbolo, la grafía de los símbolos. Fíjense, por ejemplo, que en el caso de las plaquetas, en el caso de los neutrófilos, los linfocitos, aparece esa UL como medida que significa microlitro, es decir, es la cantidad de esos glóbulos rojos o esos glóbulos blancos que se encuentran por microlitro de sangre. Y acá aparecen también dos términos muy interesantes que lo van a encontrar en algunos informes de análisis bioquímicos, sobre todo en España y en algunos países de Latinoamérica, que son los términos de fórmula roja y fórmula blanca, que son dos partes de este hemograma. Por un lado, la fórmula roja, que también la van a encontrar como serie roja en algunos informes, en inglés Red Blood Cells, evalúa el número de glóbulos rojos, el porcentaje de sangre que ocupan, la cantidad de hemoglobina que tienen, su forma y volumen, y de acuerdo con sus formas tendremos los que aparecen debajo de ese título: los eritrocitos, los hematrocitos, las plaquetas. Por otro lado, la fórmula blanca o serie blanca refiere a la fórmula leucocitaria, es decir, a los glóbulos blancos o leucocitos que hay en la sangre. Y así como para fórmula roja utilizamos red blood cells, para fórmula blanca usamos white blood cells. Esta prueba de glóbulos blancos puede ayudar a diagnosticar o controlar una infección o enfermedad que afecta el sistema inmunitario. Y entre los glóbulos blancos, como pueden ver en este informe, van a aparecer los leucocitos, los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos, etc. Veamos ahora, bueno, acá tienen ustedes lo que decía recién de fórmula roja o serie roja, red blood cells, y para fórmula blanca, serie blanca, white blood cells. Pero veamos ahora algunos términos que aparecen en estos análisis análisis bioquímicos, tanto en español y cómo es su equivalente en inglés. Tenemos glucosa, ¿sí?, que ya vimos esa terminación, ese sufijo, cómo cambia al inglés, cambia la A por E. ¿Sí? El análisis de glucosa nos da la medida de azúcar en la sangre. Tenemos colesterol, ¿sí?, colesterol bueno, colesterol malo. Tenemos en la grafía en inglés agrega la CH. El colesterol es la sustancia grasa en la sangre que puede afectar la salud cardiovascular. Tenemos la creatinina, donde la A cambia por E en inglés, que es un indicador de la función renal. La hemoglobina, que fíjense,
tiene dos grafías posibles, las dos son correctas, y que refiere, como bien decíamos recién, a la proteína de los glóbulos rojos, que transporta el oxígeno en la sangre. Tenemos los leucocitos o leukocytes, que son glóbulos blancos, que son parte del sistema inmunológico. Los eritrocitos, los erythrocytes, que son los glóbulos rojos, los responsables del transporte del oxígeno. Por otro lado, también tenemos los neutrófilos, en inglés neutrophils. Son un tipo de glóbulo blanco que ayudan a combatir infecciones, especialmente las bacterianas, y son una parte fundamental del sistema inmunológico. Luego tenemos los basófilos, basophils, que son otro tipo de glóbulo blanco que participa en las reacciones alérgicas y en la respuesta inflamatoria. Liberan sustancias como la histamina. Los eosinófilos, estos glóbulos blancos están involucrados en la respuesta a infecciones parasitarias y también a reacciones alérgicas. Los linfocitos o lymphocytes, que son cruciales para el sistema inmunológico, ya que ayudan a combatir infecciones virales y a regular la respuesta inmune. También van a encontrarse con el análisis de bilirrubina, bilirubin. La bilirrubina es el producto de la descomposición de los glóbulos rojos que puede indicar problemas hepáticos. También puede aparecer el análisis de células epiteliales, epithelial cells, que pueden indicar la salud del sistema urinario o digestivo. Análisis de pH. Recuerden que una muestra de pH, una muestra que registre pH 7 es un pH neutro, mientras que si el pH es inferior a 7, es decir, de 1 o menor que 1 hasta 6, inclusive hablamos de pH ácido, y de 7 en adelante hablamos de pH básico. También suele aparecer, sobre todo cuando se presentan problemas de tiroides, los médicos suelen pedir el análisis que se llama T3 o T4, que son hormonas producidas por la glándula tiroides, como recién le decía, y que son fundamentales para regular el metabolismo del cuerpo. La T3, ¿sí?, que es la hormona tridotironina, en inglés tridothyronine. Esta hormona contiene 3 átomos de yodo, por eso es T3, y es más activa que la T4 y tiene un papel crucial en la regulación del metabolismo, la temperatura corporal y el crecimiento. Mientras que la hormona T4, la tiroxina, thyroxine en inglés, es una hormona que contiene 4 átomos de carbono, por eso es T4, y es la principal hormona producida por la tiroides, que se convierte en T3 en los tejidos del cuerpo, donde se utiliza para regular diversas funciones metabólicas. A ver si está todo, me parece que me salté. Sí, omití los hematrocitos, que lo tienen hacia el final de la primera columna,
y que en inglés es hematocyte, hace referencia a la medida del porcentaje de glóbulos rojos en la sangre. Recuerden siempre que un nivel adecuado de hematrocitos es crucial para el transporte de oxígeno. Y finalmente, en relación con los análisis bioquímicos, tenemos el factor sanguíneo, SRH, que se mide con letras AB, 0, positivo, negativo, y que en inglés vamos a tener blood factor o blood group. Esa RH, por eso está la figura del mono, esa RH deriva de rhesus, que es un tipo de mono. Más información respecto de qué es este RH y qué es el factor A, el factor B, AB, 0, positivo, negativo, lo van a encontrar ustedes en el material de lectura de la semana. A lo largo de esta presentación hablamos también de análisis microbiológicos. Como el nombre lo indica, micro significa un tamaño muy pequeño, ¿sí? De ahí que hablemos de microorganismos, no hablamos de microbios, es un término en desuso prácticamente, que no se corresponde con microorganisms o microbes. De ahí micro, el prefijo micro que refiere a todo lo que sea diminuto, casi imperceptible a la vista. Vamos a ver entonces qué relación existe entre la bioquímica y la microbiología o entre los análisis bioquímicos y los análisis microbiológicos. Los análisis bioquímicos se centran en la medición de sustancias químicas en fluidos corporales como la sangre, como la orina, para evaluar la función de órganos, detectar enfermedades, monitorear tratamientos. Por ejemplo, a través de los análisis bioquímicos se puede medir el nivel de glucosa en sangre, los hematogramas, el nivel de enzimas, el nivel de metabolitos. Por otro lado, los análisis microbiológicos se enfocan en la identificación y en la cuantificación de microorganismos como las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, en muestras biológicas. Estos análisis son cruciales para diagnosticar infecciones, determinar la resistencia a antibióticos, etc. Los instrumentos de laboratorio que anticipamos en los materiales de lectura de la semana anterior, donde incluso también cuentan con la imagen de esos instrumentos, valen también aquí. ¿Y qué es la microbiología? La microbiología es la rama de la ciencia que estudia los microorganismos. ¿Y qué son los microorganismos? Como bien decíamos recién, son organismos demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. Entre ellos, las bacterias, los virus, los hongos, los protozoos. La microbiología abarca diversas áreas como la microbiología médica, ambiental, industrial, alimentaria. En medicina, en el contexto de las ciencias médicas en general, se centra en la identificación
y en el tratamiento de infecciones y enfermedades causadas por microorganismos. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los problemas que como traductores nos vamos a enfrentar a la hora de traducir textos vinculados con la microbiología y con los análisis microbiológicos? Estos problemas de traducción pueden ser de diferente tipo. Los hay vinculados directamente con la terminología técnica, ya sea que esa terminología se relacione directamente con instrumentos de precisión usados en los laboratorios de bioquímica o los laboratorios donde se hagan los análisis microbiológicos, o bien terminología especializada vinculada con los microorganismos. Sí, como siempre digo, si vamos a especializarnos, a formarnos en este campo, será entonces cuestión de tratar de investigar, de armar nuestros propios glosarios terminológicos, grillas terminológicas, armarnos y tener ya de antemano un listado de las fuentes de consulta. Sobre todo, si esas grillas terminológicas nos van a servir para traducir textos demasiado extensos con herramientas de traducción asistida, como pueden ser, por ejemplo, Trados, Memo, Wordfast, Omega T, y que por otro lado nos van a economizar en tiempo a la hora de traducir este tipo de textos donde la densidad terminológica, como ustedes han visto ya, es alta. Y ustedes ya han pasado por la traducción de textos en la primera semana, vinculados con las ciencias médicas, donde cada medio renglón, cada renglón y medio, aparecen muchos términos que debo buscar, que debo investigar, y si no hemos hecho esta búsqueda o este glosario de antemano, nos puede resultar bastante engorroso y sobre todo si vamos a contrarreloj con los tiempos. También los equivalentes de esos términos especializados podemos consultarnos con una fuente externa, con un especialista, con un profesional externo, que puede ser un médico, puede ser un bioquímico, pero muchas veces aparecen neologismos que ni los glosarios, ni los diccionarios especializados, ni las fuentes de consulta que estemos acostumbrados a explorar, ni esta fuente externa de consulta quizás nos puedan ayudar a resolverla. Y por lo tanto, como traductores, debemos rastrear cuál es la raíz del término, si existen prefijos, si existen sufijos, qué significa ese prefijo, qué significa ese sufijo, como hemos visto ya en la semana anterior. Es decir, desterminologizar ese neologismo para tratar de buscar un equivalente que sea adecuado al texto, al contexto y al destinatario de nuestra traducción. Otro problema de traducción con el que nos vamos a encontrar se vincula con las variaciones lingüísticas o regionales. Como traductores sabemos que los términos pueden variar entre diferentes regiones de habla hispana o angloparlantes, y es entonces crucial tener en cuenta el contexto y la audiencia o el destinatario para el que traducimos. También debemos tener en cuenta el uso de abreviaturas y siglas. Las abreviaturas y siglas pueden resultar confusas y entonces es recomendable definirlas la primera vez que se utilizan, incluir la forma
expandida de esa abreviatura, de esa sigla, la primera vez que aparecen en el texto. Y luego, por supuesto, si vuelven a aparecer más adelante en el párrafo, en el texto, ya basta con colocar solamente la abreviatura, la sigla o el acrónimo que corresponde, porque ya han sido definidas o incluida su forma expandida al comienzo, o la primera vez que apareció. Esta inclusión de la forma expandida o esta definición de las abreviaturas, de las siglas, de los acrónimos, se hace simplemente con la finalidad de llegar al lector común, al ciudadano a pie, con una definición de esa abreviatura, de ese acrónimo, de esa sigla, para que sea comprensible, para que lo pueda interpretar, ¿sí? También debemos atender a las unidades de medida, ¿sí? Esto es importante. ¿Cómo vamos a expresar ese símbolo de mayor que, de menor que? ¿Cómo va en ambas lenguas? ¿Va pegado, va separado de la cifra a la que modifica? ¿Qué pasa con la cifra y el porcentaje? En ambas lenguas es diferente. Aquí aparece una nueva unidad de medida, que son los nanogramos, porque al hablar de microorganismos, hablar de microbiología, estamos hablando de unidades muy, muy pequeñitas. Por eso aparece esta nueva unidad que se llama nanogramos. Ahora bien, ¿cuáles son estos organismos microbiológicos o microorganismos que vamos a analizar en el laboratorio de bioquímica y que están relacionados con las muestras de sangre, de orina o de materia fecal? Les voy a dar un listado de los principales microorganismos. Quizás de todos el más común o el que hayan quizás escuchado es el Escherichia coli, que es una bacteria comúnmente analizada en muestras de orina y materia fecal para detectar infecciones urinarias y gastroenteritis. Tenemos luego el Staphylococcus aureus, que es una bacteria que puede causar infecciones en la piel y en el torrente sanguíneo. Frecuentemente se analizan muestras de sangre. El Streptococcus pneumoniae, hay un typo ahí en el primer nombre del componente, es STRE, Streptococcus, ni comí la T, que, como su nombre lo indica, es una bacteria que causa neumonía y meningitis y se puede detectar en muestras de esputo, de saliva y de sangre. Tenemos luego la Salmonella spp, que es una bacteria que causa intoxicaciones alimentarias y se analiza en muestras de materia fecal. Esa sigla SPP en Salmonella spp se refiere a las especies que incluye el género bacteriano de Salmonella. La sigla SPP es el plural de SP, que significa especie o especie de. En inglés, species, en este caso, especies de Salmonella en español. Luego tenemos el Clostridium difficile. Tenemos entre paréntesis la abreviatura de este microorganismo que está aceptada como tal, así que si la encuentran en alguna traducción, sepan que refiere el Clostridium difficile, que es una bacteria que causa diarrea asociada a antibióticos y se analizan muestras de materia fecal. Luego tenemos el Candida albicans o albicans,
que es un hongo que puede causar infecciones, especialmente en muestras de sangre y orina se analiza. Tenemos luego el Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria causante de la tuberculosis y se analizan muestras de esputo, saliva y de sangre. Tenemos debajo la enfermedad tuberculosis, en inglés tuberculosis, la grafía es la misma para ambas lenguas, pero muchas veces lo vamos a encontrar con la abreviatura TB mayúsculas, así que sepan que si aparece esta abreviatura refiere a la tuberculosis como enfermedad. Y finalmente tenemos en esta lista el Helicobacter pylori, que es una bacteria asociada a úlceras gástricas y se puede detectar en muestras de sangre o materia fecal. Como ustedes pueden apreciar, siguiendo la normativa correspondiente que ya hemos evaluado desde la guía de estilo, por tratarse de nombres derivados del latín, la regla nos dice que se debe escribir mayúscula únicamente en el primero de los componentes del nombre y va en cursiva. Bueno, gente, hemos llegado así al final del recorrido de esta segunda videoclase, donde nos hemos centrado en la traducción en farmacología, bioquímica y microbiología, no sin antes indicarles, como siempre, cuál es la bibliografía de lectura obligatoria que tienen en la semana. Con relación a farmacia, digo, todos los documentos que van a leer son formulados por la misma cátedra a partir de diferentes investigadores, científicos, colegios, grupos de médicos que han investigado sobre estos temas y traté de simplificarlos y de tratar de que sean lo más completos posibles, documentos que vienen a ampliar y en algunos casos a reforzar los conceptos que fueron abordados en este segundo recorrido por la unidad. En primer lugar, en relación con farmacia, tienen un documento que versa sobre investigación clínica, sobre los conceptos preliminares que debemos saber al abordar investigación y traducciones que tienen que ver con textos científicos. Después tienen dos documentos donde abordamos conceptos, terminología propia de estas cuatro subramas de la farmacología, como son la farmacognosia, la farmacoquímica, la farmacocinética y la farmacodinámica. Y finalmente tienen un documento vinculado con los prospectos de medicamentos, el PIL, cómo leerlos, qué es un nombre el nombre comercial del medicamento, a qué nos referimos cuando hablamos de nombre genérico, qué es un principio activo, qué es un excipiente, etc. Algunos de los términos ya lo hemos abordado en la semana anterior, en la videoclase anterior. Con relación al segundo de los ejes temáticos, al de bioquímica, tienen un documento que versa sobre conceptos generales relacionados con este campo. Después tienen otro documento sobre extracción y tratamiento de muestras, cómo interpretar los datos de análisis de sangre y qué es y qué información nos da, el factor RH, el factor sanguíneo RH, de dónde deriva ese RH. Después un documento sobre análisis de orina, análisis de materia fecal, análisis de T3 y T4. Van a encontrarse ahí no solo con conceptos, sino también
con terminología específica, con los tipos de información que nos arrojan estos tipos de análisis, etc. Y en relación con el campo de la microbiología, tienen un único documento que versa sobre la traducción en microbiología y análisis microbiológicos. Y algo muy importante que les sugiero que exploren y desde dónde van a poder también obtener terminología específica en relación, por ejemplo, en el caso de farmacia, con relación a las formas farmacológicas y a las vías de administración y a la dosificación. Para ello tienen los textos de las notas galénicas de Francisco Hernández e Ignacio Navascués, y para el vocabulario vinculado con bioquímica y biología molecular, tienen varios documentos publicados por Verónica Saladrigas y Gonzalo Claros. Bien, con esto hemos concluido nuestro recorrido, así que espero que les sirva, que hayan prestado mucha atención a los conceptos desarrollados en este recorrido y que que toda esta información les pueda facilitar el camino si el día de mañana quieren dedicarse a la traducción dentro de alguno de estos campos especializados que hemos abordado en esta segunda videoclase. Con esto me despido de ustedes hasta un próximo encuentro. Hasta luego.